Diciembre de 2025. Tigres juega la vuelta de la final de la Apertura contra Toluca. Es el partido más importante del semestre para el club. Y en la lista de convocados no está Sebastián Córdoba. No es que esté lesionado. No es que esté sancionado. Simplemente no lo llevaron. Ni a la banca. Ni al avión. 2 años y medio antes, ese mismo hombre había sido la razón por la que Tigres tenía algo que festejar en una final. 2 años y medio antes, la afición felina cantaba su nombre en la Macroplaza de Monterrey. Y ahora ni siquiera hacía el viaje. ¿Cómo se cae tan rápido un futbolista que hace tan poco tiempo era, literalmente, el mejor jugador de un plantel campeón? Y más importante, porque, en pleno 2026, terminó fichando por un equipo que se ha convertido en el hospital de carreras que todos daban por terminadas. Para entender eso hay que volver más atrás. Hay que volver a un vestidor en Coapa donde a un niño de Aguascalientes le decían chícharo y le hacían la vida imposible. Sebastián Córdoba llegó al Nido del América a los 13 años. Dejó Aguascalientes, dejó a su familia, y se metió a vivir con jugadores más grandes que él en la Casa Club de las Fuerzas Básicas Azulcremas. Ahí, según cuenta quien fue su formador en la sub-20, aguantó bullying, bromas pesadas, y la soledad de ser de los más chicos del lugar. Nadie le regaló nada. Debutó en Primera División prestado al Necaxa en 2018. Volvió al América, y en el Clásico Nacional de septiembre de 2019 hizo algo que lo marcó para siempre. Anotó 2 goles vestido de azul crema, en el estadio más grande de México, contra el rival histórico. Empezó a compararlo con Diego Lainez. Heredó el dorsal 10, el mismo que alguna vez portó Cuauhtémoc Blanco. Pero algo no terminaba de cuajar. Pasaron los torneos y Córdoba nunca fue ese jugador diferencial que la afición esperaba. Se convirtió, casi, en sinónimo de promesa incumplida. Cuando llegó Santiago Solari como técnico, ni siquiera fue titular, el español Álvaro Fidalgo le ganó el puesto. El América, cansado de esperar, lo vendió a Tigres a finales de 2021. Y en Tigres, al principio, la historia se repitió. Diego Coca llegó como técnico estrella, recién bicampeón con Atlas, y prácticamente no contaba con él. Lo metía a los últimos minutos, cuando ya no importaba el resultado. Córdoba llevaba 3 clubes de su carrera cargando la misma sospecha, talento evidente, carácter en duda. Entonces llegó el Clausura 2023. Y con él, Robert Dante Siboldi, el tercer entrenador que tuvo Tigres ese semestre después de Coca y de un breve interinato, decidió confiar en él. Lo que pasó después todavía se cuenta en Nuevo León como una leyenda reciente. Córdoba había anotado un solo gol en todo el torneo regular. 1. Nada que hiciera sospechar lo que venía. Pero apenas arrancó la liguilla, algo se encendió. Gol decisivo en el repechaje ante Puebla. Gol en cuartos de final ante Toluca, en una serie que Tigres remontó por la mínima diferencia después de perder 3-0 la vuelta. Y en semifinales, contra Monterrey, apareció el momento que la gente todavía repite, un cabezazo suyo en el marcador global que mandó a Tigres a la final y que la afición bautizó como el Cordobazo. Llegó a la final contra Chivas siendo, según toda la prensa deportiva, el mejor jugador de los felinos en toda la fase final. En la vuelta, con Tigres perdiendo por 2 goles, fue Córdoba quien puso el primer tanto de la remontada que terminó en la 8ª estrella del club. Terminó la liguilla con 6 goles en 7 partidos. Fue votado MVP de su propio equipo campeón. Sebastián Córdoba, el niño que aguantó el bullying en Coapa, era campeón de México y héroe de una afición que no era la suya de nacimiento. Parecía el inicio de algo grande. Fue, en realidad, el techo. Lo que vino después del Clausura 2023 fue un descenso lento, casi silencioso. No hubo una lesión grave que lo explicara, ni un escándalo, ni una fecha exacta en la que todo cambió. Simplemente, torneo tras torneo, Córdoba dejó de ser indispensable. Se convirtió en una pieza de rotación. Un jugador al que se recurría cuando hacía falta, no uno alrededor del cual se armaba el equipo. La sentencia llegó con Guido Pizarro como entrenador en el Apertura 2025, minutos cada vez más escasos, ausencias de las convocatorias en momentos decisivos, y finalmente esa imagen con la que empezó este video, ni siquiera hacer el viaje para la vuelta de la final. En 129 partidos con Tigres, terminó dejando 20 goles y 17 asistencias. Números respetables. Pero la memoria del fútbol mexicano no funciona con promedios, funciona con la última imagen. Y la última imagen de Córdoba en Tigres fue la de un jugador borrado. Terminó su contrato en diciembre de 2025 y quedó libre.
Y aquí aparece un detalle que muchos aficionados de Pumas prefieren no recordar. Pumas fue el primer equipo en tocar la puerta. Hubo pláticas, hubo interés genuino de Efraín Juárez. Pero Córdoba, o su entorno, prefirió otra oferta. Fichó por Toluca, el bicampeón, para el Clausura 2026. No funcionó. En Toluca, rodeado de un plantel repleto de figuras, tampoco encontró minutos ni continuidad. Fue, en pocos meses, la confirmación de que el problema no era solamente el técnico o el club, algo en su carrera necesitaba un reinicio distinto. Y entonces, para la Apertura 2026, Pumas volvió a tocar su puerta. Esta vez dijo que sí. Lo interesante es a quién se estaba uniendo. Porque Pumas se había convertido en algo muy particular dentro de la Liga MX, un club que decidió construir su plantel con los jugadores que otros equipos ya habían descartado. César Huerta, el chino, llegó de Chivas casi sin ruido, arrastrando 2 torneos de lesiones, y terminó explotando hasta llegar a Europa y hacer el recho en CU. Jordan Carrillo llegó de Santos sin ser una prioridad de mercado y encontró minutos, marcando goles importantes en liguilla y yéndose como ídolo. Uriel Antuña, campeón de goleo con Cruz Azul años atrás pero prácticamente borrado en Tigres, aceptó bajarse el sueldo con tal de firmar con Pumas y encontrar de nuevo continuidad. Otros casos como Alan Medina y Robert Morales ejemplifican eso. Ese es el vestidor al que llega Sebastián Córdoba. No es un fichaje de relumbrón. Es, casi, una admisión. El mismo mediocampista que hace 3 años era el MVP de una liguilla campeona hoy necesita lo mismo que necesitaron Huerta, Carrillo y Antuña. Necesita que alguien le regrese la confianza. Hay algo incómodo en la historia de Córdoba, y es que no hay villano. No hubo un escándalo, no hubo una lesión que lo explique todo, no hubo una sola mala decisión que se pueda señalar con el dedo. Solo hubo un techo altísimo tocado durante 7 partidos de una liguilla, y la dificultad casi imposible de sostener ese nivel el resto de una carrera. El fútbol mexicano tiene esa costumbre cruel, te convierte en héroe eterno de una afición en una semana de mayo, y 3 años después esa misma afición ni siquiera nota cuando dejas el avión a la final. Lo que le pasó a Córdoba no es único. Es, de hecho, exactamente lo que le pasó a los 3 jugadores con los que ahora comparte vestidor. La pregunta que deja este momento de su carrera no es si Sebastián Córdoba todavía tiene el nivel del cordobazo. Esa pregunta, probablemente, ya no tiene una respuesta que a nadie le sirva. La pregunta real es si Córdoba tomará esta chance que tuvieron otros jugadores para revivir su carrera en Pumas o será olvidado con el tiempo. Por ahora en 3 partidos ha mostrado cosas interesantes. Pero dime qué opinas sobre este tema. ¿Crees que Córdoba podrá repuntar su carrera en Pumas? Dale like si te ha gustado. Suscríbete para ver videos sobre todo el fútbol. Acá, entre los 3 palos.